versículo que hemos tomado como, digamos que como centro, como esencia de esta serie de mensajes, el que aparece en las vinílicas, y es el de Mateo capítulo 16, y leemos desde los versos, si usted quiere, desde el 12, desde el 13, para estar sintonizados en lo mismo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que es lo que hemos estado aprendiendo en estos mensajes. El Señor trae a Pedro la afirmación de que sobre la revelación que él tiene, y es la revelación que la iglesia de Jesús debe de tener. Mire, estamos aquí, présteme atención, estamos esta noche acá, y si algo debemos de tener todos en común, y si algo debe de latir fuerte en nuestro corazón, es que Cristo es el Señor. ¿Cuántos creen que Cristo es el Señor? Si Jesús es el Señor, entonces eso está revelado en nosotros, y sobre esa revelación, sobre la firmeza que todos tenemos, porque eso fue lo que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: dichoso Pedro, porque la revelación que tienes no te la contaron tus antepasados, no te la reveló carne ni sangre, no viene como principio en tu instrucción de niño, sino que mi Padre que está en los cielos la puso en ti. Y sobre esa revelación mi iglesia va a ser edificada. La iglesia que se sostiene, la iglesia que hoy es poderosa, la iglesia que contagia a su comunidad, es la iglesia que tiene esta revelación, la revelación de que Jesús es el Hijo del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Si una iglesia no tiene esto revelado, hermano, olvídese. Es un grupo de personas que se reúnen. Puede ser un club, puede ser cualquier cosa. Pero si la revelación por la que se mueve la iglesia es la que Jesús es el Hijo de Dios, no solo hay un poder, sino que hay una edificación que tiene un sólido fundamento. Jesús le dijo: sobre esa revelación yo voy a edificar mi iglesia, y a ti, escúcheme, y a ti, le dice, te daré las llaves del reino. Y escuche lo que dice a continuación: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hemos hablado mucho de esto, y gracias al Señor que nos permite hacerlo una vez más. La idea es que quede claro el concepto de esas llaves en nosotros. Ahora yo quisiera llevarlos hacia una meditación esta noche, para que juntos nos metamos en lo que hoy quiero compartir. ¿Cómo podemos nosotros, porque ya sabemos que hemos recibido esa revelación y por lo tanto tenemos las llaves del reino, hemos recibido la invitación a ser partícipes del reino? Ahora, ¿cómo nosotros podemos usar esas llaves para que se cumpla lo que dice aquí? Todo lo que atares, o todo lo que se ate en la tierra, va a ser atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra va a ser desatado en el cielo. No sé si ustedes se habían puesto en alguna ocasión a pensar en cómo se puede hacer esto. Pues práctico, fácil de entender, hablándolo. ¿Cómo? No quiere decir que usted va a tener siempre una supita, un sumecate, y entonces usted va a atar y queda hecho el moño también allá. No, escúcheme. Está diciendo el Señor Jesús, y nos lo está diciendo a nosotros, los que somos seguidores de Cristo, los que somos discípulos de Cristo, que si nosotros atamos, Él va a respaldar esa atadura, y si desatamos, Él va a respaldar esa atadura también, ese desatar.
Esto va a ser igual aquí que en el cielo. Y esto va a ir en función de lo que nosotros hablemos, de lo que nosotros digamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Somos verdaderos mensajeros de un evangelio de poder o tan solo nos consideramos parte de una congregación donde me gustan los cantos, me gusta la alabanza, algo le agarro a la predicación? Escúcheme, está bien, pero el Señor está edificando una iglesia que se mueva en poder, con cristianos que manifiesten poder, donde cada uno sea un guerrero poderoso que va recuperando el terreno que el enemigo le ha querido quitar. ¿Y cómo se hace esto? Atando, usando la llave a través de nuestras palabras. ¿Saben ustedes que nuestras palabras tienen poder? ¿Saben ustedes que lo que sale de nuestra boca es poderoso? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos, venga conmigo a lo que dice el libro de Proverbios, por favor, y vea en el proverbio número 18, lo que la escritura dice acerca de esto. Todos ustedes lo conocen muy bien, pero está bien que lo veamos una vez más. 18:21 de Proverbios. La muerte y la vida están ¿en dónde? Fíjense que empieza con la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto quiere decir que puede haber fruto de vida, pero lamentablemente también puede haber fruto de muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios hizo lo que existe? En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea separadas las aguas de la tierra. Dijo Dios. Dios habló, y lo que Él habló actuó, sucedió, se llevó a cabo como Él dijo que fuera. Escúcheme, cuando Jesús le dice a Pedro: te entregaré, tendrás tú y todos tus discípulos, y ahí alcanzamos la colada nosotros, tendrán las llaves del reino, y todo lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra va a ser desatado en el cielo. Le está hablando del poder que hay cuando nosotros pronunciemos, pero no cualquier cosa. Cuando nosotros pronunciemos la palabra de Dios, la llave de la palabra de Dios, porque sabe que esta llave abre el poder del reino, de lo sobrenatural, para que se ejecute en lo natural. Esta es precisamente la extensión del reino, de la cual cada uno de nosotros es participante. El reino donde sucede lo sobrenatural. Si sucedieran las mismas cosas que en el mundo natural, no tendría ningún sentido hablar de que se nos entregó autoridad, de que se nos entregó poder, de que hemos recibido llaves. Pero cuando entendemos que tengo el poder porque el Señor me lo dio, el Señor me lo entregó, para que al hablar sucedan cosas en el mundo de lo sobrenatural, estoy usando la llave que Él me ha entregado. ¿Y cuál es esa llave? Es la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. No es solamente para llegar a la iglesia, hablar, leer unos cuantos versículos y bueno, qué bonito, me motiva, me llena, me conforta, me alimenta, me enseña. Es parte de, pero escúcheme, cuando además de conocer eso, hablamos la palabra de Dios, hay poder. Voy buscando Mateo 4, por favor. Hay poder en lo que hablamos, y ese debe de ser uno de los principios del uso de estas llaves. El hablar la palabra debe de convertirse de parte nuestra en un hábito. Mire, es increíble la cantidad de palabras que salen de la boca de un hombre o de una mujer, y más de la mujer, porque las mujeres tienen ese don. Son muy comunicativas. Ellas tienen ese don de parte del Señor. Así las hizo Dios. Pero es peculiar ver que muchísimas, me atrevería a decir que miles de esas palabras no están alineadas a lo que es la palabra de Dios. Hombres y mujeres, hablamos de todo, hasta de lo que no sabemos. Nos gusta hablar, pero no nos damos cuenta
de que con ello estamos perdiendo el poder que Dios puso en nuestras palabras. Por eso Salomón escribe en este proverbio, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama del fruto de ella comerá. O sea, usted y yo también somos responsables de qué frutos vamos a obtener. Hay un pasaje bastante interesante relacionado con esto en ese Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4. ¿Usted lo localizó? Mateo capítulo 4. Yo no lo he localizado, así que si usted me da chance se lo voy a agradecer. Ya lo tengo. Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mala gente el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué no lo llevó mejor a descansar a las playas de Cancún? Fíjese bien, el Espíritu lo llevó. Antes, en el capítulo 3, Jesús había salido del Jordán, el cielo se había abierto y una voz del cielo pronunció: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero un momento después, el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto, y lo llevó con un propósito. ¿Ustedes creen que Jesús quería ir? A ver, pregunta de examen, ahora que estamos en examen. ¿Ustedes creen que Jesús quería ir? Solo porque nos están viendo en la televisión voy a contestar por ustedes. No. Pero como era obediente, tampoco quería ir a la cruz, pero lo hizo por obediencia. La Biblia dice que Jesús, estando en Getsemaní, pronunció palabras muy de su corazón diciendo: Señor, Padre, si esto lo podemos arreglar de otra forma, si puedes pasar de mí esta copa. Pero de inmediato se dio cuenta que eso era romper con el plan de Dios, y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo le entro. Si tu voluntad es que le entre, le entro. Fue al desierto, no quería ir, mucho menos para ser tentado por el diablo, pero fue por obediencia. Pero mire lo que pasó, porque dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es lógico, era un Jesús humano. Y vino a él el tentador, para eso lo habían llevado, para ser tentado, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: sí tengo hambre, sí lo hago, sí lo convierto, yo sí puedo. Fíjese bien, porque esto es lo que hemos aprendido en otros temas, como una guerra de palabras o una confrontación de palabras. El tentador aparece y lo que pasa es que le dice: mire cómo obra todo, cómo funcionan las cosas. Estamos esta noche hablando de la llave que abre a través del poder de la palabra de Dios, porque viene el enemigo, viene el tentador y le habla a Jesús y le dice: si eres realmente el Hijo de Dios, entonces dile a esa piedra que se convierta en pan. Esto es bastante parecido a lo que pasó allá en el jardín del Edén, cuando el mismo tentador, con que Dios les dijo, escuche, con que Dios les dijo, y a través de esas frases metió la duda. Y esa es la misma manera en la que ese tentador de todo el tiempo sigue tentando hoy a los hijos de Dios. Dios dice, eso dice la Biblia. No, no es cierto. No te lo creas tan literal. No, hay formas de verlo desde cualquier otro ángulo. Señores, les tengo excelentes noticias. Esto que está aquí ha sido escrito por el dedo de Dios, es el propósito de Dios, y todo lo que está aquí inspirado por Él es para nuestra bendición. Nos guste o no nos guste, fue diseñado para bendecirnos. Ha sido diseñado para nuestra bendición y hay poder, pero el enemigo lo sabe, y entonces, como el enemigo lo sabe, quiere que hablemos cualquier otra cosa. ¿Qué le costaba decir a Jesús pan?
o piedra, perdón, conviértete en pan. Y mejor si relleno de algo. Puede ser pollo, puede ser un chile relleno, cualquier cosa. ¿Qué le costaba? ¿Lo podía hacer Jesús, iglesia? Satanás le dijo, di. Y Jesús dijo, no. Porque le contesta con palabras, le contesta hablando. Él respondió, dice verso 4, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amarrado, lo ató, quedó atado Satanás. Intentó de nuevo, porque si usted ve el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Sorprende que Satanás conozca la Biblia, la conoce también. Aquí cita versos de la Escritura. Él es maestro del engaño y para engañar utiliza la palabra. Por eso el apóstol Pablo amonesta a los cristianos acerca de lo que tenemos que oír, porque lo que nosotros tenemos que oír y a lo que nos tenemos que basar y lo que tenemos que hablar es lo que está aquí. Ay, pero qué bonita suena esa frase. Mire, hermano, por ahí en el Face me postearon esta frase, qué bonita suena, me gusta, porque dice, ayúdate que Dios te ayudará, o el que madruga Dios lo ayuda. Sí, está bonito, pero no está aquí. Usted lo puede hablar si quiere, pero no espere que va a tener respaldo en su vida, porque es un pensamiento y los pensamientos son eso. Ahora vea lo que Jesús hace ante la acechanza del tentador, que conoce perfectamente bien la Escritura, porque aquí le cita versos de la Escritura en los cuales dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, pues me tiro, si van a venir, si yo solo digo ángeles y vienen, y no viene uno, una legión viene y me sostienen. Pero escuche, dice ese versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que Jesús habló? Palabra. ¿Sabe qué estaba pasando acá? El diablo le salía con un versículo, Satanás le salía con otro. Perdón, Jesús le salía con otro. Los propósitos de Satanás eran desarmados. El diablo volvía a citar otro y ya está. No dice acá, pero con números y todo. Y Jesús le contestaba con otro. ¿Sabe por qué? Porque hay poder cuando se habla la palabra de Dios. Hay poder cuando lo que sale de mi boca tiene el respaldo de la palabra de Dios. El diablo no va a poder aguantar jamás que se le hable como se habla con los hijos de Dios en autoridad. No va a poder soportar la palabra de Dios, porque sabe que es la autoridad que rige incluso su mismo destino. Cuando un hijo de Dios se levanta y le dice a Satanás, eso no es así, porque eso no es lo que dice Dios. Lo que Dios dice de mí es que yo voy a tener ángeles a mi alrededor que me van a guardar y que van a desarmar tus propósitos, y eso habla el Hijo de Dios. Satanás no tiene otra cosa que largarse huyendo. ¿Por qué? Porque esta palabra es autoridad. Esta palabra gobierna en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. La llave que abre para tener el poder de atar y desatar se llama la palabra de Dios. Esa palabra tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Escúcheme, hermano, porque nos hemos perdido muchas bendiciones por no hablar la palabra de Dios, por no declarar, yo creo que, mire, yo sí creo que trabajo para mí ya no va a haber. Escúcheme, eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que está hablando Dios. Nos hemos perdido las bendiciones de nuestro Padre por estar hablando cualquier cosa. Recuerde siempre ese Proverbio 18: la muerte y la vida están en el poder
de la lengua, y el que la ama de su fruto comerá. Jesús termina esto hablando. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Una vez más, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Se fue. Claro, si no pudo. No hizo nada Jesús físicamente hablando, pero sí hizo mucho verbalmente, porque lo que salió de su boca fue el poder que ya está escrito en la palabra. Mire, Jesús no se inventó nada. Amados hermanos, no tenemos que estarnos inventando nada, no tenemos que bajarnos nada de la nube para que el enemigo se vaya de nuestro lado. No tenemos nada que consultar por otro lado más que lo que ya está aquí, porque esta es la autoridad máxima que rige sobre todo. ¿Sabe qué dice Juan 1:1? Usted lo sabe. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. ¿Sabe usted desde cuándo está Jesús? Desde todo el tiempo. Ese verbo es la palabra. Esa palabra se encarnó, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en la persona de Jesús. ¿Saben qué es Jesús? Jesús es la palabra. Jesús es poder. En Él hay la manifestación del poder de Dios, y se nos entregó a nosotros como la llave que va a atar y va a desatar las huestes espirituales de maldad y los ángeles a nuestro favor. Esos mismos ángeles que habla la Escritura van a venir y le van a servir si usted lo que está hablando es la palabra de Dios, si usted está alineado a lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que ustedes no me están escuchando esta noche. El poder que hay en la palabra de Dios va a abrir la llave de sobrenaturales milagros sobre nuestra vida. Dios quiere que suceda eso. Nos hemos perdido lo mejor quizá de nuestra vida espiritual por creer que no tenemos derecho. Mire, esas palabras, Jesús la palabra habló. Venga conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Mire lo que dice acá. Juan en su capítulo 14, versículo 13. Juan 14:13, ¿lo tiene? Y todo, ¿cuánto es todo? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si se traslada al versículo número 23, por favor, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él o con él. Mi palabra, ¿qué dice? Guardará. Guardará mi palabra. Nosotros hemos de entender que hemos recibido la autoridad de la palabra. Escúcheme, hermano, porque al ser usted un hijo de Dios, al haberle rendido su vida a Cristo, esta palabra de autoridad va a respaldar lo que usted haga. A ver, quiero ver la mano levantada de todos los perfectos que vinieron esta noche a la iglesia. ¿Cuántos perfectos, sin pecado, sin mancha, sin arruga están esta noche aquí? Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, tenemos el respaldo de la palabra de Dios. Tenemos el respaldo de la autoridad máxima. El problema, o uno de los problemas, perdóneme, es que no lo creemos.
No creemos. Ustedes me están viendo, si ustedes vieran las caras que ustedes tienen. Pastor, ese fue Jesús. Pastor, fue Jesús el que se enfrentó contra Satanás en el desierto. Pero yo no soy Jesús. Recuerdan ustedes que vimos que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, Jesús le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Está entregando esa autoridad, nos está delegando la comisión de hacer discípulos y nos está dando la autoridad para hacerlo, para hablar. Pablo dijo esto, escuche, Pablo dijo esto: porque el Evangelio no son casacas. No lo dijo así. El Evangelio no son palabras, sino que es ¿qué? Poder. El Evangelio que nosotros debemos de hablar es el Evangelio poderoso. Escuche, el Evangelio que debe de salir de nuestra boca debe de ser la palabra de Dios, la que convierte, la que ha estado todo el tiempo, la que es el verbo encarnado en la persona de Jesús, que es la autoridad a quien nosotros le entregamos nuestra vida, ante el cual toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Escúcheme, hermano, por favor. No es para la gente de este tiempo. No es únicamente para ellos. Al hablar la palabra de Dios, nosotros estamos trayendo nuestras verdades a nuestra vida. Un famoso predicador en Guatemala, ustedes lo han oído, inicia todos sus sermones haciendo que la iglesia repita estas frases: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Dice: yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero él ha dicho que eso no es de él. Él lo tomó del pastor John Austin, que está en la presencia del Señor, el papá de Joel Austin. Él entendió que lo que estaba en la Biblia era el propósito de Dios, y declaraba él en su iglesia y en Lakewood esta misma declaración, solo que en inglés. Ellos decían en inglés: esta es mi Biblia y esta es la palabra de Dios. Lo que usted tiene allí en sus manos, sea en papel o sea en electrónico, es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice de usted, eso es lo que Dios cree que usted es capaz de hacer si usted lo habla. Ellos han vivido, y ojalá nosotros vivamos en semejante actitud en cuanto a la palabra. Con el poder de la palabra, la esposa del pastor John Austin enfermó de un cáncer en el páncreas. Y si ustedes saben, un cáncer en el páncreas es terminal. Y cuando los médicos le diagnosticaron este cáncer, cuando después de todas las evaluaciones se dieron cuenta de que estaba avanzado y de que no podían hacer más ya nada por ella, le hablaron al pastor Austin y le dijeron: miren, tiene que reunir a su familia y tiene que decirle a su esposa que lamentablemente el cáncer ha invadido mucho ya sus órganos y que no podemos hacer más ya nada por ella. Imagínense, dicen que los mejores hospitales del mundo están en Houston. Ellos estaban en Houston y la ciencia en Houston, lo clasificado como mejor, no podía hacer ya más nada por ella. El pastor John Austin le dijo a los médicos: pues no, se lo van a decir ustedes, para que la decisión de ustedes sea tomada de manera responsable por ella. Pareció algo muy confuso a los médicos, pero igual tenían que hacer su trabajo y lo hicieron. Allí en su cama, gravemente enferma, le dijeron a la hermana Dodie Austin que pues lamentablemente para ella los días estaban contados, y le dieron como dos o 3 meses de vida. Ella lo recibió. Lógico es, a cualquier ser humano esto le va a provocar un shock. Uno puede ser muy espiritual, uno puede estar muy metido en las cosas del Señor, pero que a cualquiera de nosotros nos diga: mire, le quedan 2 o 3 meses de vida. Olvídese, la carne, lo humano, el lado natural que nosotros tenemos se ve severamente afectada. Ella se vio en ese punto afectada, pero tomó una decisión. La tomó muy adentro de su corazón, y ella decidió. Estaba haciendo precisamente igual que Jesús en Mateo y en Lucas 4, estaba recibiendo un mensaje malo,
Pero ella no decidió quedarse con el mensaje malo, sino que decidió quedarse con el mensaje bueno. Porque el mensaje malo venía a decirle que le quedaban 2 o 3 meses de vida. Y entonces ella decidió que mejor tomaba el consejo bueno. Y empezó a declarar, incesablemente empezó a declarar en su corazón y verbalmente esta frase que está en la escritura. Y decía: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Escuché esto de labios del pastor Joel Osteen, su hijo, que ahora es el actual pastor de la iglesia Lakewood, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Dice que él a veces pasaba, porque le dijeron: vayas, llévensela a su casa y que ahí muera tranquila, y ahí pues ustedes harán lo que tienen que hacer. Dice que él en ocasiones pasaba por la puerta del cuarto, de la habitación de su mamá, y escuchaba, y él dice que en ocasiones pronunciar su estado se había debilitado tanto, su cuerpo estaba tan severamente afectado por el cáncer que ya hasta sus palabras le costaban mucho que fluyeran, le costaba mucho hablar. Dice el pastor Osteen que en ocasiones a ella le llevaba hasta 4 o 5 minutos pronunciar esta frase: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Le costaba tanto que esto ya saliera de su boca, porque su cuerpo se había debilitado tanto. Pero sabe que ella estaba convencida de que había poder, de que sus palabras estaban alineadas a la palabra de Dios, y que eso iba a ocasionar poder, y que eso iba a sanar. Pocos meses después de haber sido llevado a casa, su condición empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, pero en lugar de irse deteriorando más, empezó a recobrar fuerzas. Empezó y seguía con esta declaración: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, contaré las grandezas de mi Dios, contaré. Escúcheme, Dios respaldó la fe de esta mujer. Esta mujer que decidió ante 2 mensajes tomar el mensaje poderoso de la palabra de Dios y hablarlo, y con ese hablar del poder de la palabra de Dios abrió la puerta de la bendición, ató el espíritu de enfermedad. Ese mismo espíritu fue atado desde el cielo y desató la sanidad sobre su cuerpo, y como consecuencia esa mujer sanó. Cuando 1 año después los médicos la evaluaron nuevamente, el cáncer había desaparecido por completo de su vida, porque ella había declarado: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ella habló el poder y la llave funcionó. Eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. No es que Dios respalde más a unos que a otros, no es que Dios tenga favores mayores con unos que con otros. La palabra de Dios es para todo el que la quiera creer. La palabra de Dios está diseñada para abrir la llave del reino y tomar autoridad sobre las huestes de maldad y ponerlas donde deben de ser puestas. Es la extensión del reino. Mire, Hebreos capítulo 4, búsquelo conmigo por favor. Con esto vamos a terminar la primera parte del mensaje de hoy. Hebreos capítulo 4 nos relata lo acontecido con la nación de Israel. Verso 1 en adelante dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo del que la palabra está hablando acá no es el reposo de la salvación. Dios condiciona la salvación, y quizá en uno de estos mensajes hablaremos de esa llave, de la llave de la salvación.
Dios condiciona la salvación únicamente a creer que Jesús es el Señor. El reposo del que el Señor está hablando acá, de lo que habla el escritor de la carta a los Hebreos, es el reposo de entrar a poseer las bendiciones. Es precisamente de lo que hemos estado hablando, la extensión del reino de los cielos a lo terrenal para poseer las bendiciones de nuestro Dios. Pero escuche lo que dice el escritor de Hebreos aquí: tengamos temor pues, porque no sea que algunos de nosotros no alcancemos a entrar a poseer esas bendiciones. No está hablando de la salvación y de la vida eterna, esa la tenemos al haber recibido a Cristo. Pero ¿sabe qué dice acá? No sea que nos perdamos esas bendiciones de Dios, no sea que entremos a ese reposo, no sea que lo dejemos de alcanzar. Verso 2: porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Las buenas noticias Dios las ha anunciado todo el tiempo. O sea, Jesús es el evangelio, Jesús es la palabra, Jesús son buenas noticias. Pero escúcheme, Dios con la nación de Israel empezó a hablar buenas noticias. Les dijo a través de su liderazgo, a través de Moisés, de Aarón, de Josué y de todos los demás, que los iba a llevar a la tierra prometida. Se los prometió Dios, les dijo: yo los voy a sacar del cautiverio y los voy a llevar a la tierra prometida, al lugar de reposo, al lugar de abundancia. Y ellos desde ese tiempo empezaron a recibir buenas noticias. Nosotros hoy también estamos recibiendo buenas noticias. La palabra del Señor son buenas noticias. Dios nos ha entregado su palabra para amarrar, para atar a Satanás y a sus huestes, y para desatar bendición sobre nuestra vida. Amados, usémoslo, por favor. Usémoslo con autoridad. Oremos la palabra, hablemos la palabra, comuniquemos la palabra, meditemos en la palabra. Que la palabra sea nuestro pan diario, sea nuestro actuar, sea nuestro proceder ante las acechanzas del enemigo. No, eso no dice la Biblia. Agarremos los ejemplos de personas como el de la hermana Dodie Austin, que han salvado su vida. Por cierto, ella todavía sigue viva, y el pastor John Austin ya hace rato que se fue con el Señor. El sano se fue con el Señor, y la que estaba enferma todavía está por ahí glorificando el nombre del Señor, dándole al Señor la gloria y la honra en todo. Escúcheme, usemos eso para hablar la palabra. Aquí dice que la buena nueva, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra tiene que ir acompañada, o sea, mezclada. Tiene que ir completamente envuelta en un paquete llamado fe. Hermano, aquí le puede venir a predicar a usted el mejor de los predicadores que exista, y le puede traer una palabra que usted va a decir wow, pero si usted no la cree, si usted no la acompaña de fe, si usted no dice esto es así, y es de aquellos que en lugar de decir amén o decir así es, dice ¿y por qué? Hay gente así. ¿Y por qué? Pero dígame por qué. Yo quiero saber por qué. Sí, mira, aquí no, pero en otras iglesias donde yo he pastoreado en otras ocasiones, había gente, hermano, que a todo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso así? Explíqueme, a ver, ¿qué quiere decir eso? Escúcheme, esta palabra es poder, y esta palabra salió de la boca de Dios, y si Dios dijo eso, pues así es. ¿Y por qué? Porque sí, ya estuvo. Sí, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. ¿Sabe usted por qué se perdieron todos ellos? Hablando de la nación que salió del cautiverio de Egipto. Porque no creyeron. Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra prometida, y no creyeron. Pobres israelitas, ahí se murieron en el desierto. Pero ¿sabe usted que hay muchos cristianos hoy salvos, que han recibido a Cristo? Buenos cristianos, buenas personas, que no se sanan, que no prosperan, que no salen de sus clavos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No es Dios.
ni su palabra. Es el acompañamiento de la palabra. No le ponemos fe. ¿Y por qué? Porque así es. Dice acá, no les aprovechó porque no iba, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero, ahí entramos nosotros, gracias a Dios que hay un pero para nosotros. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este pueblo no entró, no creyó, recibió la palabra. Yo me quedo impresionado cuando leo libros del Pentateuco, los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Qué poder de escritura, qué poder de predicación, cómo les habló Moisés, cómo les enseñó el poder de Dios, cómo ellos vieron que el mar se partió en dos, cómo vieron que el maná descendió del cielo, cómo las codornices vinieron servidos para que se las comieran, pero ¿sabe qué? No entraron. Y no entraron a poseer la tierra del reposo, la tierra prometida, la tierra de las bendiciones, porque no creyeron. Dijeron, bueno, de repente pasa o de repente no. Amado hermano, si aquí dice esta Biblia que usted es sano porque Jesús ya pagó por esa sanidad, crea, hable el poder de esa palabra a su cuerpo. El Evangelio de Marcos dice en el verso 16 del capítulo 16, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Háblele a su cuerpo de esa manera, no diga, ¿qué quieres, cuerpecito? Háblele a su cuerpo dándole órdenes con el respaldo de la palabra y dígale, la Biblia dice que yo voy a poner mi mano sobre la parte enferma y esta parte va a sanar porque yo tengo el poder, la llave que me entregó el Señor, el poder de hablar la palabra de Dios. Hable la palabra, ore la palabra. Cuando esté orando, usted está clamando. Leímos el verso de Juan que dice, si piden en mi nombre lo que ustedes pidan, yo lo voy a hacer. Hable pidiendo en el nombre de Jesús. Señor, te pido en el nombre de Jesús por esta persona, por este familiar, por este vecino que está mal, Señor. Solo tú lo puedes sacar del vicio, de las drogas, de donde sea. Hable la palabra de Dios, use el respaldo de la palabra, hable la autoridad de la palabra. Dígale al enemigo como Jesús le dijo allá en el desierto cuando era tentado, escrito está. Oíme, Satanás, escrito está. Mi Biblia dice, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y yo le temo al Señor y me defiende y aquí no puedes conmigo. Hable la palabra de Dios, use la llave de la autoridad de la palabra. Cuando nosotros creemos lo que hablamos, porque el error más grande es ese, hablar, pero no creer. Entonces, cuando creemos, cuando acompañamos la palabra de fe, la palabra de verdad, y convencidos decimos, si Dios lo dice, así va a ser, hermano, lo sobrenatural empieza a suceder. Es precioso eso, hermano, de veras. Mire, yo admiro a muchas personas, pero la que tengo más cercana es mi madre. Mi madre habla las cosas con tal convicción y no va a ver usted qué suceden, pues. Mi madre habla la palabra de Dios diciendo, esto dice Dios, y lo deja y las cosas suceden.
¿Sabe por qué? Porque no solo habla, cree. Hagámonos de ese bando, pasémonos a ese equipo por cada uno de nosotros. Como decía mi abuelita, por el amor de Dios, hablemos la palabra creyendo que va a funcionar. Y sabe que va a funcionar, porque Dios va a respaldar su palabra. Comprometa a Dios, comprometa a Dios. Cuando usted dice, si la Biblia dice que yo voy a ser sano, entonces voy a ser sano, Dios queda comprometido, y Dios no miente ni se arrepiente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él va a respaldar su palabra. Si usted la cree, hable, use la llave de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra. Pero ¿sabe qué? Créala. No seamos como los israelitas, que no les aprovecharon las buenas nuevas porque no creyeron. 2 creyeron. Bueno, 4: Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Pero Moisés y Aarón se quedaron fuera porque les entró la noche. Pero Caleb y Josué creyeron, y porque creyeron, entraron al reposo, entraron a poseer las bendiciones. Ese es el tipo de cristianos que nosotros debemos de ser. Entrar al reino, a la extensión del reino, al reposo de Dios y poseer las bendiciones. Tomar cada una de las promesas y hacerlas nuestras. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Hay algo muy importante esta noche. De todo lo que el Señor nos ha permitido compartir, que todo tiene bastante relación, directamente relacionado con el reino de Dios y su justicia. Hay algo que debe de quedar como en compromiso de parte nuestra para con Dios. Y esto es: si la Biblia lo dice, lo voy a creer. Si hacemos ese compromiso, Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo. Jesús le dijo: sobre esa revelación mi iglesia va a ser edificada, y yo voy a entregarle las llaves del reino. Lo que aten va a ser atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra va a ser desatado en el cielo. La decisión que nosotros debemos de tomar es de que si la Biblia lo dice, lo vamos a creer. Si la Biblia lo dice, porque es Dios hablando. Y que nunca más el tentador, el que hace su aparición allá con Eva diciendo con que Dios dice, nos vuelva a meter ideas tontas en la cabeza. La decisión que cada uno de nosotros debe de tomar y debe de respaldar es esta: si la Biblia lo dice, lo voy a creer. Y cuando usted lo cree y luego lo habla, Satanás tiene que retroceder. Así como retrocedió allá en el desierto cuando Jesús le habló la palabra, porque es la misma autoridad que nosotros tenemos. No es nuestra, es de Él, pero se nos delegó a nosotros. Hable la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, crea la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios y la cree, esa palabra que es viva y es eficaz empieza y ejerce poder en su entorno natural y también sobrenatural. Quiero que se ponga en pie, por favor, y con sus ojos cerrados. Quiero que ustedes allá en casa, los que esta noche sintonizan este canal, también se alineen a nuestra oración, porque esta noche haremos más que una oración, una declaración. Yo no puedo obligar a nadie que diga, a nadie que repita lo que yo digo.
Pero cuando lo que pronunciamos es alineado a la voluntad y a la palabra de Dios, y además de pronunciarlo lo creemos, empieza a obrar un poder y empiezan a suceder cosas de las cuales nosotros mismos nos vamos a asombrar, y después van a ser maneras tan naturales de vivir, tan comunes de vivir. Quiero que ustedes digan conmigo, los que así sientan en su corazón esta declaración, de que de hoy en adelante, si la Biblia lo dice, nosotros lo creeremos. Si ustedes están de acuerdo, no conmigo, sino con el Señor, con su palabra, ahí donde usted está, diga conmigo: hoy yo decido creer 100% lo que dice Dios a través de su palabra. Hoy tomo la palabra de Dios como el estandarte de mi vida. Yo creo lo que aquí está escrito es la verdad, y yo vivo por la verdad. Hoy tomo esta verdad para vivir el resto de mis vidas decidido a reposar en el Señor, en la bendición de mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.